todos, aquí me tenéis como cada jueves. Hace tiempo me mandaron una petición para hacer un vídeo, pero se me pasó y revisando mis emails lo he vuelto a ver, así que aquí lo tenéis. Este pequeño tutorial de cadenas entrelazadas. Como veis el resultado es bastante original y da mucho juego a la hora de aplicarlo. Y ahora vamos a aprender a hacerlo. Para realizar esta técnica es necesario saber hacer el anillo dividido con dos navetas. Vamos a comenzar haciendo un anillo dividido al que le voy a poner 8 nudos. Cada cual le puede poner la cantidad que crea más adecuada. Yo le voy a poner 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora voy a hacer la segunda parte. Como todos sabemos, la segunda parte de un anillo dividido hecho con dos navetas, los nudos van sin transferir. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora para seguir vamos a coger la naveta con la que hicimos la primera parte de nuestro anillo dividido y vamos a meterla por aquí y después por aquí. Y ahora para cerrar el anillo vamos a tirar de esta lazada que nos ha quedado dentro. ¿Veis? Entonces, ahora, sin cambiar de posición la labor, vamos a tomarla de esta forma. ¿Veis cómo quedan los hilos? Nos queda aquí esta parte que es móvil, ¿veis? Y esta parte que es fija. Y ahora en esta lazada que nos ha quedado aquí, vamos a hacer nuestro próximo anillo dividido. Vamos a tejer siempre sobre la parte fija, sobre la parte móvil no, ¿veis? La parte móvil queda aquí de esta forma. Y ahora vamos a tejer sobre la parte fija la primera parte de nuestro anillo, que serían 8 nudos. Una vez que tengo la primera parte del anillo, mis primeros 8 nudos transferidos, ahora voy a hacer los siguientes 8 nudos sin transferir. Como veis, si tiramos un poquitín de este hilo, aparece por aquí la primera parte de nuestro anillo. Bien, pues ahora vamos a hacer la segunda parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a coger la naveta con la que trabajamos la primera parte y
primero la vamos a meter por aquí y después por aquí. Y ahora esta lazada que nos queda aquí es de donde vamos a tirar para cerrar nuestro anillo. Y ya tenemos nuestro anillo cerrado. Ahora a continuación ¿veis? Haremos esto. Nos queda el hilo de esta forma. Aquí nos queda el hilo fijo, que es con el que hemos cerrado, y aquí nos queda el móvil. Bien, pues vamos a tejer sobre el hilo fijo. Y ahora haremos exactamente lo mismo. Vamos a hacer la primera parte de nuestro anillo, que serán 8 nudos. Tengo hecha la primera parte y ahora voy a hacer la segunda. Voy a tomar la labor y voy a hacer mi segunda parte, que van a ser otros 8 nudos, pero en esta ocasión sin transferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, vamos a ver cómo seguir sin equivocarnos. Vamos a cerrar. Para cerrar, cogemos la naveta, la primera con la que hemos empezado, y la metemos por aquí. Y ahora echamos el meñique hacia acá y este huequecito que nos queda aquí, hacemos así. Y esta lazada que nos queda aquí es de la que vamos a tirar para cerrar nuestro anillo. Sujetamos y tiramos con cuidado para cerrar nuestro anillo. ¿Veis? Y ya tenemos otro anillo hecho. Ahora vamos a buscar la posición de los hilos para no equivocarnos. ¿Veis? Y nos quedará así, de esta forma. Podemos tirar un poquito más de aquí para cerrar un poco más el anillo. ¿Veis? Y nos queda de esta forma. Y ahora tendríamos que empezar a tejer sobre el hilo que está fijo. Sobre este que se mueve, no. Sobre este. Sobre el que está fijo. ¿Veis? Y ahora pues haremos lo mismo. Vamos a hacer 8 nudos transferidos, porque es la primera parte de nuestro anillo. Después daremos la vuelta y haremos 8 nudos sin transferir. Y volveré para explicar de nuevo cómo hacer la lazada para tirar de ella y cerrar nuestro anillo. Ya he hecho la primera parte de nudo transferido y la segunda parte de nudo sin transferir. Ahora vamos a coger la naveta con la que hicimos los hilos transferidos y lo primero que vamos a hacer es meterla por aquí y a continuación por aquí. Y ahora esta lazada que nos queda aquí es de la que vamos a tirar para cerrar nuestro anillo. Una vez que la hemos cerrado, vamos a localizar, ¿veis? Qué rápido.
Este es el hilo fijo y este es el hilo móvil. Y ahora a continuación volveremos a hacer de nuevo el mismo trabajo. Vamos a hacer 8 nudos transferidos en este lado y 8 nudos sin transferir en este. Ya hemos hecho 8 nudos sin transferir en este lado, 8 nudos transferidos en este lado y 8 nudos sin transferir en este. Ahora vamos a soltar esta naveta y vamos a coger la naveta de la parte de los nudos transferidos y vamos a meterla por aquí. Y después por aquí. Esta lazada que nos queda aquí es de la que vamos a tirar para cerrar nuestro anillo. ¿Veis? Una vez que tenemos nuestro anillo cerrado, ¿veis? Encontrar el hilo móvil y el hilo fijo ya es una cuestión de práctica. Esto nos tiene que quedar así. Y ahora vuelta a empezar. 8 nudos transferidos y 8 nudos sin transferir. Bueno, ya tengo los 8 nudos transferidos y los 8 nudos sin transferir. Me voy a la parte de los nudos transferidos, meto por aquí y después por aquí. Esta parte que queda aquí, esta lazada, es de lo que vamos a tirar para cerrar nuestro anillo. Con cuidadito. Y ahora, ¿veis? Tenemos que localizar cuál es la parte fija y cuál es la parte móvil. Vamos a tirar un poquitín más de aquí para cerrar bien el anillo. Y nos tendría que quedar de esta forma. Siempre tejer el próximo anillo en la parte que queda fija. ¿Veis? Y ya esto es cuestión de repetición y de mucha práctica. Hasta que alcancemos el largo de la cadena que realmente necesitemos. ¿Veis cómo va quedando? Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Si ha sido así, dadme un like, compartir y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Un abrazo para todos y nos vemos el próximo jueves.